tecnología. Vamos a ver si tecnología 1 y 2. La próxima semana vemos biología y la siguiente semana es el examen. Para que vayan, sigan con la misma emoción y el mismo entusiasmo. Ya, profesor. No, esa no es. Yo la modifico. Es la unión. Ajá, la unión de dos más huesos a través de cartílago de ligamento, ¿verdad? O estructuras que permiten o a través de sus medios de unión. ¿Cuáles son los tipos de articulación? Fibrosas, cartilaginosas y sinoviales, ¿verdad? Ajá. La fibrosa, ¿cuál es la clasificación de las fibrosas? Sínfisis y... Fibrosas. Puede ser fisura o perforación. No. Fibrosas. Era La clasificación. Recuerden lo que yo siempre les digo, o sea, usted no va a lanzar una piñata y de la piñata vamos a comenzar a agarrar ahí qué es lo que hay que llevar un orden. ¿Cuáles son las clases de articulaciones fibrosas? No. Sin artrosis, eso. ¿Cuáles son las clases de las fibrosas? Son sindesmosis, Ajá. sindesmosis, gonfos y exactos. Ya va, sutura Sindesmosis y gonfos. y Pero ajá. Dentro de las suturas tenemos la escamosa, bueno, cerrada. foliadas o foliatas. Estas las vamos a ver ¿dónde? A nivel de En la cabeza, en el cráneo, ¿verdad? Bueno, cráneo y cara, en la cabeza ósea. La cerrata, ¿qué quiere decir? Tiene forma de sierra. La superficie de los huesos que se están articulando son irregulares, ¿verdad? Tienen forma de sierra. La escamosa, bueno, se ven dos nada más. un hueso solapa al otro. El ejemplo que hay de escamosa, el arco cigomático y Parieto temporal. parieto temporal. De la plana, ¿qué quiere? ¿Cuál es la definición? La superficie lisa. Las superficies son lisas, ¿verdad? La foliada, Creo que hay un único ejemplo de foliada. ¿cuáles son? La del gómez y la lámina perpendicular. O sea que va con 12 Con exacto. El septum nasal con el Bomer, ¿verdad? El septum nasal, la lámina perpendicular del esmalte con el hueso Bomer. Ajá. Estas son temporales o permanentes. Temporal. Temporales, ¿verdad? Ellas inician en la primera etapa del individuo y después desaparecen, se osifican. O sea, no desaparecen, se osifican. La sindesmosis, la vemos en cúbito y Cuerpo de los huesos largos. en el cuerpo de los huesos largos, ¿cuáles? ¿Como cuáles? Cúbito y peroné, ¿verdad? La intermetacarpiana y la intermetacarpiana. ¿Y? No, tarsos no. Metatarso y metacarpo. El medio de unión de las fibrosas es tejido fibroso, ¿verdad? Gonfosis, el diente enclavado en el alveolo, ¿verdad? Ahora tenemos las cartilaginosas. ¿Cuáles son? El medio de unión de las cartilaginosas. cartílago hialino o cartílago fibroso. Cartílago hialino y cartílago fibroso o fibrocartílago. ¿Cuáles son las clases de articulaciones cartilaginosas? Sincondrosis Sincondrosis y sínfisis. Sincondrosis, ¿dónde la vemos? En los metatarsos. Ajá, y En la porción basilar del occipital con el basilar. ajá, en el Ah, sí, en no, ya va. ¿Qué? En la mandíbula, metáfisis ¿verdad? también. La mandíbula, la articulación intermandibular va a ser del cerdo y del Y del inquilino del caballo. eso lo tengo ahí. ¿Y dónde tenemos sincondrosis? En la metáfisis del precio. Entre epífisis y diáfisis de los huesos largos. Ajá. Sínfisis, sínfisis púbica
¿Qué más? Y entre los cuerpos de las vértebras. Los discos intervertebrales. No. Los discos intervertebrales, ¿verdad? A nivel del cuerpo de las vértebras. Entre los cuerpos las vértebras. ¿Qué característica tiene ese disco intervertebral? Un núcleo pulposo y anillo fibroso. Anillo fibroso y un núcleo Núcleo pulposo. pulposo en el centro y anillo fibroso en la periferia. Perfecto. ¿Dónde más tenemos sínfisis aparte de la púbica? Entre el cuerpo de las vértebras. En el cuerpo de las vértebras y falta una. Las externales. Ah, la de la mandíbula. La sínfisis intermandibular del rumiante y del Carnívoro. carnívoro. ¿Vamos bien? Sí. O sea, yo puedo preguntar cualquier cosa, ¿verdad? Porque se supone que ya esto es Materia 1. materia del pasado. Pero es del pasado, pero no se puede ir, ¿verdad? Es un conocimiento que debe quedar siempre ahí. Tenemos las sinoviales, ellas realizan Varios Los movimientos largos. verdaderos movimientos, ¿verdad? Verdaderos movimientos. ¿Cuáles son esos movimientos? Rotación, Extensión, flexión, Flexión, rotación, extensión, circundación. aducción, abducción, circunducción, rotación y deslizamiento, ¿verdad? ¿Cuáles son las características de las sinoviales? la membrana, la cápsula sinovial, ¿no? Sí, La niñata otra vez. tiene una membrana fibrosa, bueno, la capa articular, la membrana sinovial. Elementos constantes y elementos inconstantes. Así, elementos constantes y elementos inconstantes. ¿Cuáles son los inconstantes? El disco, los meniscos. Exacto, los discos meniscos son. Entonces tenemos ligamentos, discos y meniscos, cartílago articular. Cartílago articular, No. marginal. Cartílago marginal. Ajá, los ligamentos, ¿para qué servirán? Para unir dos huesos. Unir dos No. huesos. Limitan el movimiento. Van a limitar el movimiento. Esa es La la función. función, ¿verdad? Tenemos discos y meniscos. Sí. ¿Para qué están ellos? Amortiguar. Permiten la congruencia de las superficies que se están articulando. ¿Dónde vemos discos? En la mandíbula. En la temporomandibular. En la articulación temporomandibular. ¿Dónde vemos meniscos? En la articulación En la articulación femorotibial. ¿Dónde hay cartílago marginal? En el acetábulo. En el acetábulo y en la cavidad En la glenoidea. articulación escapulohumeral y en la articulación coxofemoral. Acetábulo y cavidad glenoidea de la escápula. Ahora los elementos constantes, ¿cuáles son? Cápsula Articular, membrana. El cartílago articular, la ligamento. superficie articular y la cápsula articular. La superficie articular es Los La parte del hueso que articula con- los extremos de los huesos que se proyecciones y las articulan. depresiones articulares. Ese es la el superficie de los huesos que van a entrar en contacto, ¿verdad? Y bueno, ya tiene su característica que difiere del resto del hueso. Ajá, el cartílago articular el que cubre los desplazamientos. permite Ella acentúa La superficie. ellas van a moldear la superficie articular, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en una superficie convexa, ¿dónde es grueso? ¿En el centro o en los extremos? En los extremos. No, En el centro. no, en el centro. Y en una superficie cóncava, En los En los extremos. en extremos. el extremo. ¿Qué característica tiene ese cartílago articular? Es inervado. Y carece de sensibilidad. Es Avascular. avascular y carece de Inervación. inervación. Por eso es que cuando hay claudicación, quiere decir que que ya tal vez desgaste. el cartílago haya desaparecido. Ajá. En animales jóvenes es blanco azulado. Ajá, la cápsula articular, ¿qué característica tiene? No es lo que estoy preguntando. Característica. Esa no. Tiene una membrana externa y una membrana interna. La membrana externa es fibrosa.
Y la interna es un tejido conectivo especializado, que es la llamada membrana sinovial. Ella va a producir líquido sinovial. Entre la membrana sinovial y el cartílago articular, ¿qué se forma? Espacio, es un espacio. La cavidad articular entre el cartílago y la membrana sinovial. Cavidad articular que está ocupado por El líquido sinovial. Me voy a sentar. Entonces ahora vamos con las articulaciones de la cabeza, columna vertebral, costillas y esternón. Entonces tenemos a nivel de la articulación a nivel de la mandíbula vamos a tener una articulación de tipo cartilaginosa que va a ser clase sincondrosis o clase sínfisis dependiendo de la especie. Tenemos la sínfisis intermandibular en rumiantes y carnívoros, como ya ustedes lo señalaron, y una sincondrosis intermandibular en ovinos y cerdos, que aquí se separan, allá no se separan, allá se osifica, aquí no se osifica. Tenemos la articulación temporomandibular. Ella es una articulación de tipo sinovial clase Condilar. Clase condilar. ¿Qué movimientos permite? Propulsión, descenso, elevación. Lateralidad, Deslizamiento. descenso y elevación, que sería la flexión y la extensión. Propulsión y La propulsión y la retropulsión. Propulsión quiere decir que se va hacia adelante, ¿verdad? Retropulsión hacia atrás. De las 4 especies domésticas, ¿quién tiene más libertad en los movimientos? Cerdo. Cerdo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tiene La apófisis retroarticular. O algunos autores señalan que es muy pequeña la apófisis retroarticular. ¿Quién tiene movimientos de lateralidad amplios? Rumiantes, ¿verdad? Porque ellos realizan la rumia. ¿Quién tiene los movimientos limitados de flexión y extensión? Carnívoros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tienen lugar. Ajá, pero hay otra razón. La apófisis retroarticular está muy desarrollada. La apófisis retroarticular es muy desarrollada. Ajá. Equinos realiza todos sus movimientos. Tranquilito. O sea, no hay uno no es más predominante que otro. Simplemente él puede flexionar, extender, llevar hacia adelante, hacia atrás y realizar pequeños movimientos de lateralidad. Ahí él es como el neutro, ¿no? Ajá. Ahora vamos a tener que la articulación temporomandibular. Ajá. ¿Cuáles son las superficies articulares de la temporomandibular? Parte escamosa del temporal. La apófisis condilar. Ajá, ya va, la parte escamosa del temporal, pero ¿cuáles partes? La fosa mandibular Y el tubérculo articular. el tubérculo, la fosa y la apófisis. La apófisis Retroarticular. y ese es por parte del temporal, por parte de la mandíbula, el cóndilo mandibular, ¿verdad? Ajá. Ok, tenemos allí como elemento inconstante, que ya lo dijeron, El disco el disco articular. Y tenemos la cápsula. Y vamos a tener ligamentos. La articulación temporomandibular va a presentar un ligamento lateral en las 4 especies domésticas. Lo presentan todos. Y el equino va a presentar un ligamento caudal. O sea, el equino presenta ligamento lateral y ligamento caudal. Las otras presentan solo ligamento lateral. ¿Sí? Tenemos ahora a nivel de las vértebras. Ajá, tenemos los medios de unión por el arco y por el cuerpo.
Los medios de unión por el arco, ¿cuáles son? Ajá, ligamentos amarillos. ¿Dónde vamos a encontrar los amarillos? Entre los Entre la apófisis, aquí está. Entre la apófisis. Las articulares. ¿Cuál? Los medios de unión del arco, a nivel de la articulación del arco. pero ¿cuál articulación? Apófisis craneales y caudales. Bueno, A nivel de las articulares. apófisis articulares, craneales y caudales, ligamentos amarillos. ¿Qué características tienen? Son elásticos, ¿verdad? ¿Qué otro ligamento tenemos a nivel del arco? Supraespinoso. El supraespinoso se extiende desde la protuberancia occipital externa hasta el sacro. Pero a nivel del cuello y hasta la tercera torácica, él se va a modificar y se va a llamar ligamento nucal. Estamos recordando. Ajá. ¿Qué otro medio de unión tienen las vértebras por el arco? Ligamento intraespinoso. El ligamento Intraespinoso. Interespinoso. interespinoso, porque si dicen intraespinoso quiere decir que están dentro de la apófisis espinosa. Interespinoso porque está entre las apófisis espinosas. Ajá. Pero ese es de las apófisis transversas en el equino. Ok, entonces tenemos ligamento supraespinoso, ligamento interespinoso y ligamentos amarillos. Ahora, a nivel del cuerpo, ¿cuáles son los medios de unión a nivel del cuerpo? Ligamento ligamento longitudinal dorsal y el ventral. Y también los discos. Ajá, entrarían también los discos intervertebrales. El ligamento longitudinal dorsal se extiende desde el atlas. Desde el atlas. Sí. Porque recuerden que el ligamento occipito odontoideo o del proceso odontoide del axis se proyecta hasta el atlas. Entonces Ese occipito odontoideo es ligamento de parte longitudinal dorsal, pero allí cambia de nombre. Y va a llegar hasta el sacro. El longitudinal ventral va en la superficie ventral del cuerpo de las vértebras. Él se va a extender desde la mitad caudal del tórax hasta el sacro. Ahora, los ligamentos interespinosos van a estar, son muy elásticos en el caballo a nivel cervical. Son muy elásticos en el caballo a nivel cervical. En carnívoros están sustituidos por músculos interespinosos. El carnívoro no tiene ligamento interespinoso, tiene músculo interespinoso. Entonces tenemos ahora el ligamento nucal. Recuerden, es una modificación del ligamento supraespinoso. Va a contribuir a reforzar los músculos del cuello. Va a estar formado por una porción funicular y una porción laminar. Esto que estamos viendo aquí y esto que estamos viendo aquí. Vamos a ponerlo aquí. El caballo va a presentar dos bolsas. Una bolsa atlantoidea y se va a situar entre la porción funicular del ligamento nucal y la superficie y el arco dorsal del atlas, y otra a nivel de las apófisis entre el ligamento supraespinoso y la tercera vértebra, la apófisis espinosa y la tercera vértebra torácica. O sea, el ligamento, la porción funicular del ligamento nucal llega hasta la tercera vértebra torácica. Hasta ahí llega la porción funicular del ligamento nucal. Entonces el caballo va a presentar esas dos bolsas. Son dos bolsas sinoviales. ¿Qué van a hacer ellas?
Tenemos una bolsa atlantoidea y una supraespinosa. ¿Por qué creen ustedes que va a estar allí entre el ligamento y el hueso? Para evitar qué? La fricción. Para evitar la fricción durante el movimiento. Solo el caballo presenta esa estructura. La porción laminar en el caballo son dos láminas, una derecha y una izquierda. Y la porción funicular desde la protuberancia occipital externa hasta la tercera vértebra torácica en su apófisis espinosa. Entonces ahí tenemos su porción funicular, su porción laminar en el caballo. El rumiante presenta una porción funicular, al igual que el caballo, desde la protuberancia occipital externa y también hasta las primeras 3 vértebras torácicas, y una porción laminar que va a tener dos porciones, una porción craneal y una porción caudal, en donde la craneal es la doble, tiene dos hojas, una derecha y una izquierda, y la caudal es una sola hoja. Hay dos láminas en el caballo que son completas, y en el rumiante va a presentar una porción craneal y una porción caudal, en donde la porción craneal es la doble. ¿Sí? Ajá. Entonces es una sola. En el caso del carnívoro, el carnívoro solo va a presentar porción funicular, no presenta la porción laminar. Y la porción funicular se extiende desde la apófisis espinosa del axis hasta la primera y segunda vértebra torácica. La apófisis espinosa es la primera y segunda. No se extiende hasta aquí. No llega a la protuberancia occipital externa. Y eso se ve en la radiografía. Le he escuchado a colegas que le dicen al propietario que esto es un problema. Sí. O sea, justifica lo que está presentando el paciente diciendo que el problema está aquí. Eso es normal. El ligamento, la porción funicular del ligamento nucal, en ellos no llega hasta aquí, hasta el occipital. Si se lo dice a otro que no sabe, no quedan en la mentira. Pero si se lo dice a otro que sí sabe, ¿cómo queda? Claro, como que no sabe nada. Queda mal, ¿verdad? Claro. Que eso quede bien claro, la porción funicular desde la apófisis espinosa del axis hasta primera y segunda vértebra torácica. De hecho, los carnívoros sufren mucho en estas dos articulaciones. Sí, presentan, son como la predisponente. Sobre todo cuando ellos se lanzan y caen con los brazos, ese rebote que hacen ellos allí puede generar un problema allí en esas dos articulaciones. Eso tiene un nombre, pero ahorita no lo recuerdo. Pero sí, puede ser aquí o aquí. Es como que se desnuca. Sí, pero no es verdad porque el ligamento no llega hasta aquí. Ajá. Tenemos las articulaciones intertransversas que ya ustedes las mencionaron. Es de tipo sinovial, género plana. La superficie articular va a estar dado entre quién y quién. ¿Entre quién y quién? Pero dice aquí, que dice O sea, ¿entre quién y quién se establecen esas articulaciones?
articulaciones intertransversas. Ah, eso es Entre el las equino. apófisis transversales ¿De de cuáles la vértebra. De la vértebra. De las torácicas. Ah, no, la lumbar. La- La 5 y la- la De 6. la primera, L5 La y 5 y L6. 6. Y L6 y el sacro. entre L5, L6, Y L6 y el sacro, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las superficies articulares? La cavidad articular. Sí, la superficie articular De la transversa, L5, caudal, L6. la quinta caudal Ajá. y La C. En la C. Para articular con el sacro. Movimiento que revisa, deslizamiento y el medio de unión son los ligamentos intertransversos. Ajá, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Sí o no? Sí. Con ánimo. Bien. Tenemos la articulación atlanto-occipital. Esta articulación, recordamos, ¿entre quién y quién? entre Entre el la cóndilo del occipital y el atlas. articular de la O sea, la De la parte- cavidad la cavidad articular de del la- atlas, ¿verdad? de Y la- es de tipo sinovial. género Inglés. movimiento que realiza Elevación. y extensión, ¿verdad? Sí. Esta articulación va a presentar dos cápsulas articulares porque va a ser una para cada cóndilo. Son dos cápsulas articulares de las 4 especies domésticas se comunican en el carnívoro. Se van a comunicar en el carnívoro. En caballos viejos puede ocurrir una comunicación, pero ventralmente solamente. Pero en carnívoro se comunican las dos y de manera completa. Ajá, tenemos la articulación atlantoaxial, tipo, Sinovial. género, Trocoide. trocoide, movimiento, Rotación. rotación. ¿Quiénes se articulan? La cavidad. Por parte del Del atlas, atlas y la posición del axis. del axis, ¿verdad? Por parte del atlas, la fosa odontoide, la superficie articular caudal, y por parte del axis, La posición. odontoide del axis y la la superficie articular craneal. Él va a presentar ligamentos alares solo en carnívoros y cerdos. Ligamentos alares. Y va a presentar ligamento transverso del atlas solo en carnívoros. Va a estar aquí. Sería aquí. En la superficie, en la craneal, a la cavidad articular, pero en la superficie, en el arco ventral. Ese ligamento transverso del atlas, solo en carnívoros. Fíjense lo que yo les mencioné. Este es el ligamento occipito-odontoideo y este es el ligamento longitudinal dorsal. Este es continuación de ese prácticamente. Solo que allí cambia de nombre. ¿Listo? ¿Vamos bien? Tenemos a nivel del esternón, tenemos la articulación costofondral que se establece entre quién y quién. El extremo Caudal de la Distal de la costilla. ventral de la costilla y el cartílago el cartílago articular. Es fibrosa en equino y carnívoro, sinovial en bovino y cerdo. Equino y carnívoro y sinovial en bovino y cerdo. Las articulaciones externales, sincondrosis en equino y carnívoro y sinovial en bovino y cerdo. Las externales, ¿entre quién y quién estarán? Entre los externos. Entre las interneras.
Lo que puede volver mucho